Hoy en función real de variable real hablaremos acerca de las funciones continuas. Aquí veremos cuándo una función es continua y cuándo no lo es. Pero para empezar quiero compartir con ustedes, mis estimados amigos, la definición de una función continua. Se dice que una función es continua si su gráfica consiste en un solo trazo. Dicho trazo no debe tener interrupciones, ni saltos bruscos o huecos. Considerando esta definición de función continua, quiero compartir con ustedes algunos ejemplos que nos va a permitir entender esta definición. Veamos el primero. Considerando a la función f, una función real de variable real, es decir, el dominio es los reales y el rango de los reales. De esta función solamente vamos a tomar un tramo, una porción de su gráfica, que va a corresponder al intervalo S. Y por supuesto que este intervalo tiene que estar incluido en el dominio de dicha función. La gráfica de esa porción es la siguiente. Aquí tenemos a la gráfica de la función f sobre el intervalo S. Para averiguar si esta gráfica de la función f sobre el intervalo S es continua o no, vamos a aplicar la definición de una función continua. Y para ello tenemos que recorrer toda la gráfica. Empezamos entonces. Hacemos un recorrido de toda la gráfica para averiguar si tiene alguna interrupción o hueco o salto. ¿Ok? Volvemos a recorrerlo. Aquí lo tienen. Si ustedes se fijan, no hemos encontrado en todo el recorrido ninguna interrupción, hueco o salto. Eso hace que la función f sea continua sobre el intervalo S. Aquí tenemos un ejemplo concreto de función continua. En todo el recorrido de este gráfico no hemos encontrado ninguna interrupción, ningún hueco, ningún salto, por lo que nos ha llevado a concluir que la función f en el recorrido S o sobre S, sobre el intervalo S, es continua. Ahora quiero compartir un segundo ejemplo. Aquí también vamos a considerar una función f de variable real, es decir, el dominio los reales y el rango todos los reales. De esta función, similar al caso anterior, vamos a tomar solamente una porción de su gráfica. Y lo vamos a hacer en una porción que corresponde a un intervalo S, que por supuesto, dicho intervalo debe estar incluido en el dominio de la función. La porción de la gráfica correspondiente a este intervalo es la siguiente. Aquí tenemos a la función f sobre el intervalo S. Para averiguar si f es continua sobre el intervalo S, vamos a hacer un recorrido de su gráfica y ahí aplicaremos la definición de función continua. Hacemos un recorrido de la gráfica, por aquí encontramos una interrupción, seguimos recorriendo y si analizamos, durante el recorrido hemos tenido una interrupción. Volvemos a hacer el recorrido y ahí lo tenemos. Estamos recorriendo y hemos encontrado un hueco, una interrupción en B. Eso hace que la función f no sea continua sobre el intervalo S. Y la justificación es sencilla. Hemos encontrado en el recorrido un hueco. Y para que una función sea continua, no debe tener interrupción, ni huecos, ni saltos. Bien, sin embargo, podemos nosotros hacer un análisis por tramos. Vamos a analizar en el intervalo abierto en A y abierto en B cómo es la función f. Para ello, haremos un recorrido de la curva en ese intervalo. Aquí lo tenemos. Durante el recorrido no hemos encontrado ninguna interrupción. Eso hace concluir que f
es continua sobre el intervalo abierto en A y abierto en B. Ahora haremos un recorrido en el intervalo abierto en B y abierto en C. Procedemos a recorrer la curva en dicho intervalo. Observamos ninguna interrupción durante el recorrido de la curva en ese intervalo. Eso también nos hace concluir que f es continua sobre el intervalo abierto en B y abierto en C. De esa forma hemos analizado a la función f si es continua o no. Algunos de ustedes se preguntarán, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Tendría que hacer todo para poder analizar una función si es continua o no? La respuesta es muy sencilla. Depende de tu interés o depende de la pregunta que te hagan. Si te dicen a ti cómo es la función en el intervalo S, la respuesta sería, bueno, la función f en el intervalo S no es continua ya que hay un hueco y se acabaría el asunto. Pero si te preguntan y te dicen, ¿y cómo es f en el intervalo abierto A y abierto en B? Entonces tendrías que analizar ese tramo de la curva. Con esas consideraciones les invito a pasar a un tercer y último ejemplo. Aquí también vamos a considerar una función f real de variable real, es decir, dominio los reales y rango todos los reales. De esta función, similar a los casos anteriores, vamos a tomar una porción de su gráfica, que corresponde a un intervalo S, y por supuesto este intervalo debe estar incluido en el dominio de la función f. Dicha porción de la gráfica, cuyo intervalo sería S, es la siguiente. Aquí tenemos entonces a la porción de la gráfica de la función f en el intervalo S. Para averiguar cómo es la función f en todo el intervalo S, vamos a hacer un recorrido de toda la gráfica que está en nuestra pantalla, buscando si hay interrupciones, si hay huecos o si hay saltos. Procedemos. Continuamos acá el recorrido y aquí vamos a hacer un salto. Continuamos el recorrido. Terminado el recorrido, hacemos nuestra reflexión. ¿Durante todo el recorrido ha habido interrupción? La respuesta es sí, porque aquí hemos tenido una interrupción, un salto que hacer. Eso hace que la función f no sea continua en el intervalo S. Pero similar al caso anterior, podemos hacer también un análisis en otros intervalos. Por ejemplo, en el intervalo abierto en A y abierto en B. En este intervalo vamos a hacer un recorrido de la curva. Y si nos fijamos, durante todo el recorrido de la curva en este intervalo, no hemos encontrado ninguna interrupción, lo que hace concluir que f es continua sobre el intervalo abierto en A y abierto en B. Ahora vamos a analizar la curva entre el intervalo cerrado en B y abierto en C. Hacemos un recorrido de la curva en ese intervalo. Observen, no encontramos interrupción. Entonces podemos concluir que f también es continua sobre el intervalo cerrado en B y abierto en C. Muy bien, estimados amigos. De esa manera se define a una función continua. Ahora solo queda agradecer su atención y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.